Bienvenidos. Y para empezar la clase, quisiera pasar un pequeño video y para que nosotros podamos ponernos ya empezando la enseñanza, ¿sí? Despierto. Hoy es un día más en el que lucho esta batalla, en la que me digo a mí misma que puedo hacerlo, que debo hacerlo, pero no. Vivo con una preocupación persistente y excesiva por todo. Esto me está robando el alma. Me levanto. Me cuesta mucho hacer las actividades diarias, desde preparar un café hasta salir de casa. A veces, por suerte, puedo tener noches en donde puedo tranquilizarme y dejar de pensar en lo que vivo, en lo que no y en lo que pienso que pasará. Vivo con miedo, cansada todo el tiempo, con problemas de concentración y dificultad para dormir. Me aterra lo que otros piensen de mí, pero hoy ya no puedo más. Necesito ayuda. Como en el video, ¿no? Estamos viviendo un periodo donde la sociedad está viviendo muchas crisis de ansiedad, ¿no? En algunos meses atrás nosotros podíamos decir, bueno, yo no tengo crisis de ansiedad, yo no tengo vivido situaciones muy cercanas o muy seguidas en mi vida misma a lo que es la ansiedad. Lastimosamente, todo lo que estamos viviendo en el momento, ¿no? Con la pandemia, hemos nos deparado a nosotros mismos con crisis más seguidas de ansiedad. Y basada en toda esa situación, a tanta gente que nos llega pidiendo consejería, pidiendo ayuda, no sé si está teniendo alguna interferencia por ahí, ¿no? Bueno, pidiendo ayuda en el área de consejería, consejos, ¿no? Que les ayudemos que salgan, ¿no? De sus estados de ansiedad, de depresión. El Señor ha puesto, ¿no? En mi corazón que yo realmente estuviera ese tiempo hablando sobre lo que es la ansiedad. Aquí nosotros tenemos más o menos un porcentaje, ¿no? De lo que la sociedad está viviendo de ansiedad en el mundo, como de 9 al 11,3% de las personas de la población general experimenta lo que son las fobias. ¿Qué son fobias? Son miedos, ansiedades, ¿no? Y los desórdenes de la ansiedad generalmente tienen una duración, ¿no? Y un 3% de ellos, y de toda una vida entera, puede perdurar por 5% en estas personas. Entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo vencer la ansiedad? ¿No? Esa es una pregunta que yo quiero dejar ahora para que durante la enseñanza nosotros podemos desarrollarla. Pero está la pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de la ansiedad? ¿Cómo Jesús nos enseña, ¿no? ¿Cómo Jesús también ha experimentado la ansiedad en su vida? ¿Cómo pudo manejar esta situación en su vida? Y la ansiedad es una sensación que consiste en un estado de tensión física o psicológica que ocurre ante los inconvenientes de la vida diaria y ante temores reales o imaginarios que, cuando adquieren proporciones exageradas, afecta de manera negativa a la vida, ¿no? Y ahí nosotros tenemos una imagen de un joven, ¿no? Que nos enseña también por la postura que él está, que una de las causas de la ansiedad es por el estrés. En alguna situación, algún evento que hemos vivido, hubo un estrés, ¿ya? Y el estrés es lo que nos lleva a la ansiedad. Y una otra imagen que está al lado, abajo, es que la ansiedad es el estrés que continúa después de que el factor estresante ha pasado. Quiere decir, si nosotros seguimos pensando, ¿no? En la situación que nos trajo el estrés, entonces la ansiedad es lo que viene en nuestras vidas. Lo que quiero explicar es que el estrés es una cosa y la ansiedad es otra. La ansiedad es ocasionada
por el estrés. Sin embargo, damos un poder y un peso más de lo que el estrés tiene. Y ahí dice, la ansiedad, temor anticipado de un peligro futuro cuyo origen es desconocido o no se reconoce. Muchas veces nuestras ansiedades son movidas por temores. Y muchas veces estos temores son cosas que no van a ser vividas por nosotros, son miedos, ¿no? Nosotros nos adelantamos en el futuro. Eso quiere decir que nosotros no estamos experimentando, no estamos disfrutando bien nuestro presente. Estamos dando más peso al pasado, a lo que ocasionó nuestro estrés, que el momento que estamos viviendo ahora. Entonces, cuando nosotros ponemos un peso demasiado a la situación que ocasionó el estrés, entonces nosotros estamos permitiendo que la ansiedad sea parte de nuestras vidas. Y eso puede perdurar por un año, como también más, como toda una vida. Y vamos a ver qué ocasiona la ansiedad. Quizás algunos de ustedes, posiblemente Maribel, que es psicóloga, aquí está la Sara también, que es psicóloga, está la Betty, que también trabaja con consejería. Muchos de nosotros sabemos que por detrás de la ansiedad hay algo muy importante que se llama la amígdala, ¿ya? La amígdala es una membrana que tenemos en el cerebro y su función es que ella reaccione para cuidarnos, ¿no? Entonces, cuando yo estoy pasando por la calle y de pronto yo tropiezo, entonces, ¿qué hace mi cuerpo automáticamente? Agarro algo que me va a impedir que yo caiga, ¿sí? Entonces, la amígdala, cuando sufrimos estas sensaciones, ¿no?, de ansiedad, es porque la amígdala está emitiendo una señal de cuidado, que yo debo cuidarme, ¿sí? Y yo no quiero meterme, digamos, ahora en lo que son los efectos fisiológicos, no quiero meterme ahora en lo que es la ciencia, en la parte patológica. Eso podemos averiguar más para adelante en otro módulo que posiblemente vamos a estar ofreciendo de lo que es consejería. Y ahí yo puedo asumir el compromiso de hablar más esa parte patológica de la mente humana. Pero quisiera que ahora nosotros pudiéramos ver también un pequeño video acerca de la amígdala, para que ustedes puedan entender un poquito y ahí nosotros podemos seguir con la enseñanza. Bueno, aquí voy a compartir. ¿Qué no está viendo? ¿Está dando para ver, Joel? Sí, perfecto. Bueno. La amígdala es un conjunto de núcleos de neuronas localizadas en la profundidad de los lóbulos temporales. La amígdala forma parte del sistema límbico y su papel principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. ¿Qué relación tiene la amígdala con las emociones? Es la responsable de que podamos escapar de situaciones de riesgo o peligro. La amígdala parece tener relación en el manejo de nuestras emociones, así como en otros procesos psicológicos básicos, como el aprendizaje y la memoria. La amígdala es como un interruptor que conmuta aquellos sentimientos que nos arrebatan la razón en los momentos de tensión. El secuestro por la amígdala es un término acuñado por el psicólogo Daniel Goleman, autor e investigador en el campo de la inteligencia emocional, que hace referencia a una explosión emocional que sobrepasa los límites emocionales habituales en el individuo.
No estamos hablando de ningún trastorno psicológico, sino de un episodio de alta emocionalidad que llega a anular la capacidad de la persona para pensar con claridad, de forma que actúa totalmente cegado por sus emociones, secuestrado por su estado de alta activación emocional. La amígdala guarda y maneja nuestras emociones más irracionales. Se encarga de regular las sensaciones. La amígdala nos ayuda a buscar la estrategia necesaria para solventar una situación de estrés, miedo o peligro y nos da una visión equilibrada de lo que sucede a nuestro alrededor. En definitiva, es la parte del cerebro que permite que no nos dejemos llevar por el pánico y la ansiedad. La amígdala prepara una reacción emocional ansiosa e impulsiva, pero otra parte del cerebro se encarga de elaborar una respuesta más adecuada. El regulador cerebral que desconecta los impulsos de la amígdala parece encontrarse en el extremo de una vía nerviosa que va al neocórtex, en el lóbulo prefrontal. El área prefrontal constituye una especie de modulador de las respuestas proporcionadas por la amígdala y otras regiones del sistema límbico, permitiendo la emisión de una respuesta más analítica y proporcionada. Las emociones son importantes para el ejercicio de la razón. Entre el sentir y el pensar, la emoción guía nuestras decisiones, trabajando con la mente racional y capacitando o bloqueando irracionalmente al pensamiento. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Bueno, entonces, aquí nosotros podemos ver esta otra imagen, ¿no? No sé si ustedes pueden ver aquí, ¿no? Eso aquí es lo que nosotros llamamos la amígdala. ¿Puedes compartir tu PowerPoint? ¿Cómo, Joel? El PowerPoint no lo estamos viendo. Ah, bueno. Compartirlo. A ver, ¿qué no está abriendo aquí? Deja de compartir eso. Ya, ahora sí. Ahora anda para ver. Gracias, Joel. Ahí está el maestro Joel del otro lado. Es el técnico. ¿Ya? Entonces, este pequeño punto aquí, rojo, es lo que nosotros llamamos de la amígdala. ¿Ya? Algunos profesionales acostumbramos decir que ella es como una caja negra, ¿no?, de nuestro cerebro. Sabemos que cada avión tiene un aparato que se llama caja negra, que ahí está armazenada todas las informaciones de los vuelos. Nosotros los seres humanos en nuestro cerebro tenemos esa glándula llamada amígdala, ¿sí?, que ahí está todas las cosas que nosotros vivimos, principalmente lo que nos trae alguna sensación de riesgo, está como los traumas, ¿no? Todas estas sensaciones que son las emociones están siendo almacenadas aquí, ¿ya? Entonces, nosotros en consejería, como algunos de ustedes que estamos presentes en la enseñanza sabemos, muchas situaciones que hemos vivido aquí en Jucum, como también en otros ministerios que trabajan con el Ministerio de Consejería, creyendo que el Señor puede traer una revelación de las áreas que hemos sido dañados, que hemos sufrido los traumas. Entonces, cuando nosotros oramos, que la persona se entrega en oración, espiritualmente entregada, es cuando el Espíritu Santo de Dios viene y activa esta glándula que se llama la amígdala y todos los recuerdos de los traumas vienen, ¿ya? Entonces, para que ustedes tengan algo más clarito de lo que significa la importancia de la amígdala cerebral para nosotros, es eso, que todas nuestras viviendas, especialmente los traumas, están ahí ocultos, han sido guardados. Y ella está más o menos aquí en esta dirección, que es más o menos aquí, ¿no? Está entre, yo puedo decir que para que ustedes puedan observar atrás, más o menos así, un poquito arriba de la nariz,
¿sí? Pero la función específicamente de la amígdala, como podemos ver, es una estructura cerebral encargada de procesar los eventos que pueden producir miedo y puede dispararse ante estímulos que objetivamente no son amenazantes cuando sufrimos un trastorno de ansiedad. Por otra parte, la insulina se encontrará hiperactiva. Esto quiere decir, la importancia de la amígdala es, se puede decir, como un 99% de cómo envía las sensaciones para los neurotransmisores, ¿sí? Los neurotransmisores van enviando las células y ahí nosotros podemos ver las reacciones aún mismo en nuestro cuerpo cuando vemos que sentimos un dolor muy fuerte al lado del pecho, a veces sentimos calafríos, a veces sentimos mucha hambre, a veces no logramos dormir, a veces estamos durmiendo todo el día. Todo eso son las sensaciones que la amígdala envía para el cuerpo, ¿ya? Porque ella, su mensaje es que nosotros nos cuidemos, pero la sensación que la amígdala nos envía son sensaciones muy desgastantes, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos actuar diferente frente a las situaciones que la amígdala nos envía las informaciones, ¿ya? Es entrenando nuestra amígdala para que la ansiedad no sea tan constante en nuestras vidas. Y tú puedes preguntar, pero Nubia, ¿cómo nosotros podemos entrenar a mi amígdala? ¿Cómo podemos entrenar nuestra amígdala? Nubia, ¿cómo tú entrenas tu amígdala? Bueno, Betty quizás va a decir, bueno, voy a caminar, correr, trotar todos los días allí en la cancha de Jucum, ¿no? Ah, Sara, voy a agarrar la bici todos los días y pedalear, ¿no? Quizás la Maribel va a decir, uy, yo voy allá al alfarero a tomar un riquísimo café, ¿verdad, Mari? Bueno, el entrenar nuestra amígdala es justamente dar un sentido diferente a nuestros pensamientos, ¿entiendes? Es dar un giro total de 160 grados a lo que nosotros estamos pensando. Yo he tenido una situación cuando yo descubrí que yo estaba con la leucemia. Los chicos que viven aquí conmigo en Jucum saben que yo les conté que a las 3 de la tarde de un domingo, cuando el médico me dio el diagnóstico que yo estaba con leucemia, yo vine muy enojada, ¿ya? Muy enojada a Jucum y subí a mi cuarto y quedé más o menos de las 5 de la tarde hasta más o menos medianoche con mucho enojo. Yo no podía procesar, no lograba procesar. Y cuando yo pude procesar la noticia de la leucemia, yo empecé a preocuparme por muchas situaciones, muchas cosas, ¿no? Como qué sería de mi ministerio, cómo yo podría, digamos, seguir dando consejería a los muchachos allá de la cárcel donde yo estaba apoyando, cómo yo podría seguir llevando a cabo mis responsabilidades aquí en la base, cómo sería mi futuro. Entonces, todo era incierto y eso me generó mucha ansiedad y yo dije, Señor, yo no puedo seguir bajo tanta ansiedad por esta noticia, porque yo creo que tú eres el Dios Rafa y que tú puedes sanarme. Entonces, cuando yo recordé que yo tengo un Dios Rafa, el Dios que sana, el Dios que trae liberación, que su palabra dice que es la medicina para nuestros huesos, que es la medicina, no el médico en Galat. Entonces, yo empecé a dar un giro, ¿no?, a mis pensamientos, ¿ya? Entonces, ¿qué yo empecé a hacer? ¿Ya? Yo empecé a entrenarme emocionalmente, a ayudar que mi cerebro creyera que yo no estaba esclavo simplemente de un diagnóstico,
¿ya? Y yo pude tener y tomar la decisión de seguir bajo a una ansiedad que me destruía en el momento, más que la propia leucemia, porque todos nosotros sabemos que cualquier clase de cáncer en su trasfondo de raíz está en las emociones, ¿no? Entonces, cuando yo entendí eso, recordé eso, que yo di un giro, ¿no?, en mis pensamientos, ya no enfocándome en el momento que el doctor me dijo, estás con leucemia, pero sí entendiendo, ¿sí?, que lo que venía para adelante, yo tenía el poder de seguir, haciendo con que las cosas fueron más difíciles por mis emociones, o dar un giro en mis pensamientos, creyendo que sí, yo tenía una enfermedad, pero que sí, yo soy una persona muy joven, bueno, ¿ya? Yo creo que soy joven, ¿verdad? Pero creyendo más que todo que el Señor nunca me abandonaría. Entonces, cuando yo traje, ¿no?, un pensamiento positivo de 160 grados a mi vida, fue cuando el día siguiente, el día lunes, yo pude sentar con todos los personales de la base y decir, mira, yo estoy con leucemia, yo no quiero ver a nadie mal emocionalmente, yo voy a estar bien porque Dios ya me habló, ya peleé la pelea con el Señor y conmigo mismo. Así que todos juntos vamos a salir de eso. Entonces, lo que yo quiero decir que no es que yo soy una super mujer con buenas emociones, no. Los que me conocen saben que yo sí tengo mis caídas emocionales, mis luchas emocionales, pero una de las cosas que yo he entendido que nosotros damos el poder a nuestras emociones, ¿sí? Nosotros damos el poder a nuestros propios pensamientos. Y la ansiedad, cuando nosotros damos poder a la ansiedad, lo que nosotros estamos diciendo es, Dios no puede, Dios no lo puede. Él no es Dios del imposible. Su Espíritu Santo no intercede por mí. Entonces, yo quiero dejar aquí con esa palabra, que la ansiedad va en contra de lo que nosotros podemos vivir con el Señor, que no nos permite disfrutar de la presencia y del gozo que el Señor nos da. Yo aprendí a ser feliz a pesar de las circunstancias, aprendí, aún sabiendo que yo soy muy limitada porque soy una mujer y soy un ser humano que ha venido de una humanidad caída, ¿sí? Que las inclinaciones del pecado siempre están ahí. Y más adelante nosotros vamos a ver el raíz de la ansiedad, que justamente es el pecado. Entonces aquí yo puse una pequeña luz, que es inclinar nuestros pensamientos a las promesas del Señor Jesucristo a nosotros, dando un 160 grados y otros pensamientos, ya no negativos, pero sí positivos. Aquí es ocupar a tu mente, a ver qué sale eso de aquí. A través de diferentes tareas diarias, dará una dirección diferente a tus pensamientos que te generará la ansiedad. Eso quiero decir que cuando yo dije que Cesara vas a agarrar la bicicleta y empezar a pedalear, que Maribel va allá al alfarero, tomar un cafecito con sus amigas, invítame por favor Maribel, ¿sí? Y que Betty va a empezar a trotar ahí en la cancha de la base. Eso es ocupar, ¿sí?, tus energías, es ocupar tu cuerpo, es que tu mente esté ocupada, ¿sí? A veces nosotros queremos generalizar las cosas, que todo se va a solucionar con un versículo bíblico. No es eso. Nosotros necesitamos también de tareas diarias. Lo que quiero decir es, haz un horario diario para tu vida. Yo busqué ser
lo más posible disciplinada en mi día, en mis horarios. En la mañana tenía que hacer eso, en la tarde debo hacer eso. Quiero decir, despertar, bañarse, cepillarse, desayunar, salir a compartir con tus personas favoritas, almorzar, seguir haciendo tus tareas de la tarde, salir a pasear, cenar, compartir, porque la ansiedad, la tendencia que la ansiedad nos da es que queremos aislarnos, ¿ya? Queremos estar solos. ¿Por qué? No sentimos que somos buenas compañías para nadie, o que nadie se preocupa con nosotros, o que todo se fija en nosotros, o que nadie va a solucionar nuestros problemas, o que todos quieren solucionar nuestros problemas. Pero recuerda que nuestros pensamientos son los que están generando, ¿sí?, la ansiedad. Entonces, si yo me ocupo mi mente y mi cuerpo en actividades sanas, ahí sí voy a tener emociones sanas y pensamientos sanos. Aquí vamos a ver un versículo muy conocido, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. 1 Pedro 5:7. Aquí nos deja muy claro lo que yo estaba diciendo, que cuando yo doy mucho poder, mucha autoridad a mi ansiedad, yo estoy diciendo, el Señor no puede. Él sí es limitado. Él no es un Dios del imposible. Él no es un Dios que sana. Él no es un Dios que restaura una relación, que restaura un matrimonio, que restaura una amistad, que restaura un ministerio, o que provee la alimentación, lo que sea. El Señor nos hace un llamado aquí, Pedro nos hace un llamado muy claro, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso quiere decir que el Señor nos llama a acostarnos en nuestras camas de la noche, acostar nuestra cabecita en nuestra almohada, sabiendo que el Espíritu Santo de Dios es aquel que está guardando nuestros sueños. Ningún pensamiento mal canalizado, ningún pensamiento mal orientado, las malas emociones no tienen el poder de quitar y robar mi descanso en la noche. Pero cuando nosotros no sabemos canalizarlo bien, cuando nosotros no lo entregamos al Señor, estamos dando autoridad a la ansiedad para que Él robe, nuestra noche de descanso. ¿Sí? Entonces, es un versículo muy clave que yo he tomado particularmente como un versículo clave en mi vida cuando vienen situaciones que pueden generar y que me generan mucho estrés, y que yo tengo la tendencia, por mi propio temperamento melancólica, fleumática, de pensar mucho, procesar mucho, de guardar las cosas para mí, y después que yo procese, que yo busque una persona para hablar. Eso, gente, es algo muy peligroso cuando nosotros no sabemos, ¿sí?, hablar directamente al Señor y procesar la situación juntamente con Él. Porque mientras nosotros podemos estar procesando, el enemigo también puede estar trabajando en nuestros pensamientos para que nosotros perdamos nuestra fe. Así que el Señor ha cuidado de mí, el Señor ha cuidado de ti, y no vamos a seguir dando la autoridad a lo que no tiene sobre nuestras vidas. Aquí nosotros tenemos lo que es la idea central, que es la confianza en Dios nos libera de la ansiedad. Cuando yo tengo mi fe, mi confianza puesta en el Señor, delante de la cruz de Cristo, yo no puedo temer, yo no voy a temer, porque ¿qué es la fe? La fe es ver, creer en lo que no se puede ver. Eso quiere decir que yo veo por mis ojos espirituales, ¿entiende? Y yo lo voy a ver y a tener porque
yo vivo en un mundo espiritual, porque yo creo que un Dios que ha dado su Espíritu Santo a interceder por mí. Yo tengo un Dios de Emmanuel, Dios conmigo, Dios con nosotros. Aquí podemos ver lo que es el origen de la ansiedad, que está basado en el temor, que la Biblia nos enseña muy claramente con la caída del hombre y de la mujer, ¿no? Que fueron creados así tan perfectamente, y cuando se metió ahí el pecado en medio a la creación, fue la entrada, ¿no? Que provocó todo lo que nosotros vivimos hoy como la ansiedad. La Biblia registra el origen del temor como resultado del pecado, que está allá en Génesis capítulo 3, del 6 al 10, que fue tanto Adán como Eva tuvieron miedo. Una de las cosas que me puse a imaginar y a procesar en esta palabra es que cuando Dios se dio cuenta, ¿no?, que el pecado había sido cometido, ¿qué dijo Adán al Señor? No, Señor, fue la mujer que tú me diste. Y Eva respondió, no, pero fue la serpiente. Y una de las cosas que yo estaba pensando, que todas las situaciones de ansiedad que yo he vivido, mayormente yo he buscado culpable, pero que no fuera yo, pero que sí, que fuera la segunda persona, la tercera persona en la situación. Y ese pasaje de Génesis nos enseña muy claramente que nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad no solamente física, pero también espiritual. Vamos a leer aquí para que todos podamos entenderlo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de hierba y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y ese pasaje nos deja tan claro, ¿no?, el raíz del temor. Y el temor nos lleva también a ocultarnos. Aquí, si nosotros seguimos leyendo ese pasaje, ¿no?, de Génesis, vamos a entender que el Señor todos los días en la tarde bajaba al jardín a relacionarse con la humanidad, con Adán y Eva. Pero ¿qué hacían ellos? Se ocultaban. ¿Por qué? Porque tenían miedo. ¿Pero por qué tenían miedo? Porque estaban desnudos, ¿no? Entonces, la inocencia les fue quitada. O más bien, la inocencia ellos tomaron y se la entregaron. Entonces, cuando el miedo entró en nuestras vidas a través de la vida de Adán y Eva, nos ha generado hasta hoy los frutos de la ansiedad. Y lo que nosotros podemos hacer es simplemente entender que cada pecado tiene consecuencias, ¿no? Nuestros pecados tienen consecuencias. Y si mi ansiedad ha sido generada por algo que yo he cometido, yo tengo que entender que a pesar que yo esté sufriendo, teniendo crisis de ansiedad, yo no puedo ocultar las consecuencias que van a venir. Primero nosotros vamos a entender aquí dos cosas, ¿ya?
Primero, los ojos fueron abiertos, versículo 7. Teniendo una percepción general del mal y del bien, fue la angustia interna, un sentido de culpabilidad, una sensación de quedar expuestos. Esto quiere decir que el pecado nos va a dejar expuestos. ¿Qué fue lo que dije? Es que Dios bajaba todos los días en la tarde a relacionarse con Adán y Eva. Pero ¿qué hacían ellos? Se ocultaban. ¿Por qué? Porque estaban desnudos, entonces estaban expuestos. Y el segundo es, tuvieron miedo cuando oyeron los pasos de Dios, se escondieron detrás de los árboles, versículo 8, el temor a las cuales consecuencias que sobrevendría por haber sido descubierto, la incertidumbre acerca de lo que ocurriría después, fue un resultado claro e inmediato del pecado. Entonces, una de las consecuencias del temor, del pecado por el cual hemos cometido, y el mayor sufrimiento de quien está sufriendo una crisis de ansiedad es el futuro. Sabemos que hemos cometido algo, que pasó algo, hubo algo en el pasado que nos ocasionó estrés, ¿ya? Y no entender y no saber, no tener claro el futuro es lo que genera toda esa ansiedad. Y Adán y Eva vivieron eso, ¿sí? Aquí dice, la incertidumbre acerca de lo que ocurriría después fue el resultado claro e inmediato del pecado. Entonces, una de las cosas que debemos entender es eso, que la ansiedad genera mucho temor, pero no del presente, más del futuro, porque nosotros no sabemos cuáles son las consecuencias que van a venir. Temor y ansiedad. El temor es una emoción muy fuerte que produce agitación en presencia del peligro. La ansiedad es similar en sus efectos, pero muy diferente porque se centra en incertidumbres futuras. ¿Ya? Puede anotarlo muy anotadito, tomar apunte ahí, que la ansiedad es similar en sus efectos, pero muy diferente porque se centra en incertidumbres. Quiere decir que nosotros no tenemos seguridad de nada de lo que va a venir en el futuro. Aquí nosotros tenemos ejemplos bíblicos, ¿sí? De personas que han vivido momentos de temor, y vamos a ver cómo el Señor los respaldó en eso. Aquí tenemos el ejemplo de Abraham. Luego, a temer por su descendencia, no tenía que dejar su heredad, pero vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí nosotros tenemos un escenario, ¿no? Que Abraham había así venido, ¿no? de un tiempo de guerra. Abraham guerreó en contra de 5 reyes, ¿sí? Y aquí él tenía mucho temor por su descendencia. ¿Qué pasaría con su descendencia? Es algo normal que una persona que ha tenido batallas tan fuertes como él, temera por su descendencia. ¿Qué pasaría con su descendencia? Pero ¿qué dijo el Señor? No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Eso quiere decir que el Señor jamás abandonó a Abraham. Aquí nosotros también tenemos el caso de Saúl. Saúl lo persiguió insistentemente durante sus años maduros. Su propio hijo Absalón procuró derribarlo y matarlo, y los filisteos lucharon contra él durante toda su vida. Aquí nosotros podemos ver el ejemplo de David, ¿no? En Salmo 27. Aquí nosotros también podemos ver la situación de Ananías y Zafira, que fueron los primeros cristianos que está descrito en Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira mintieron diciendo que habían dado todo el producto de la venta, y tan pronto salieron las palabras de sus bocas, murieron.
Esto quiere decir que la consecuencia, ¿no?, de la mentira, del pecado de Ananías y Zafira, también ha generado un resultado sobre nosotros el día de hoy. La Biblia nos dice que como resultado de la muerte de Ananías y Zafira, un gran temor vino sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahí nosotros podemos ver en el versículo 11 de Hechos, capítulo 5. Entonces, la ansiedad, el miedo, no es algo de una sociedad actual, es algo que la iglesia primitiva ya vivía, ¿no? Y hoy día nosotros no podemos decir, bueno, los niños son los que más sufren con la ansiedad. No podemos calificarnos así. El temor es algo natural en el ser humano, ¿no? No se puede ser evadido independiente de la edad. Toda edad hay temor, si es un niño, si es un adolescente, si es un joven, o si es una persona mayor. Todos nosotros tenemos nuestros momentos de ansiedad. Los niños temen ruidos fuertes, ¿no? De dormir solos, a veces tienen tormentas en sus sueños, perder a sus padres o que alguien los lastime. Algunos temen los exámenes escolares. Nosotros sabemos que cuántas luchas los niños tienen. Mientras yo estaba haciendo esta enseñanza, yo me recordaba, ¿no?, de algunos casos de pacientes que me llegaban cuando yo estaba trabajando antes de enfermarme, cuando estaba siendo voluntaria, y muchos padres no me decían que sus hijos tenían miedo a dormir solos y que a veces se molestaban porque les faltaba la paciencia. Y yo, en aquel entonces, ¿no?, yo decía, mira, porque los niños tienen sus crisis de ansiedad. Los niños sufren situaciones de ansiedad, a veces porque temen que el padre vaya a trabajar y ya no regrese, o que sus padres mueran mientras duermes, o porque tienen sueños que pierden a un familiar, ¿no? Entonces, mientras yo pensaba y procesaba toda esa enseñanza, me venían situaciones de pacientes, niños, que yo escuchaba y yo veía cómo los niños sufrían, ¿no? Y por falta de sabiduría también, los padres, en lugar de ayudarlos, que ellos salieran de esa situación, canalizaban más su ansiedad, porque los alejaba, ¿no? A veces los ponía a dormir forzadamente solos, cerrados en su cuarto, con la puerta cerrada. Entonces, la ansiedad no se califica solo en una edad, ¿no? Aquí yo puse también los adolescentes temen ser rechazados por sus amigos, no tener éxito en los deportes, no desarrollarse físicamente, fracasos escolares. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, yo era muy flaquita, ¿no? Yo siempre luché mucho con problemas en la garganta y me costaba mucho agarrar pesito, ¿ya? Hoy yo tengo más presencia corporal, pero en mi adolescencia era muy complicado y a veces los chicos me decían, oye, Barrita, venir acá. ¿Saben qué es la Barrita, no? Una tira de palo, muy así como, decía, oye, Barrita, venir acá, ¿ya? Y había situaciones que cuando había juntes en la casa de algunos o que alguien venía a mi casa, algunos venían a mi casa, yo ya vivía esa ansiedad, ¿no? Que no hablaran, ¿no?, de mi cuerpo, que no dijera que yo estaba demasiado flaca, ¿no? O que me preguntaran cómo era las cuestiones de las materias escolares, porque eso también me afectaba, porque era una clase de bullying y el bullying también genera mucha ansiedad, ¿sí?, principalmente en la vida del niño y del adolescente. Entonces, muchas veces nosotros basamos, o nuestra ansiedad está basada a nuestros fracasos, ¿sí? Porque no queremos seguir viviendo el fracaso en el futuro. Entonces, ya hay esa ansiedad que es la
ocupación de lo que viene en el futuro. Entonces, conmigo pasaba mucho eso en mi adolescencia, ¿no? Que ya me preocupaba de antemano antes que me juntara con mis compañeros. Aquí los jóvenes temen que no encontrarán compañeros adecuados para la vida o que perderán las oportunidades de trabajo. Eso genera mucha ansiedad también y miedo. Los adultos se preocupan por su salud y por lo que pasaría si cayeran gravemente enfermos. Temores comunes involucran las finanzas, su trabajo, etc. Los ancianos pueden tener miedo de ingresos disminuidos, de contraer una enfermedad que los incapacite, de perder su cónyuge, de caerse y quedarse un hueso, de ser asaltado y la muerte, ¿ya? Entonces, esos son los miedos, ¿ya? Que generan la ansiedad en los ancianos. Lastimosamente, gente, no es un mínimo de ancianos que tiene esa clase de miedo. Puedo decir que un 95% de los ancianos tienen ese miedo, no viven esa ansiedad. Los síntomas, ¿no? De la ansiedad. Y si ustedes pueden tomar tiempo a anotarlo, ¿sí? Aprensión, preocupación, también está el insomnio, no logramos dormir, desasosiego, estamos retirados, caminando de un lado para otro, todo estamos mirando porque estamos en desasosiego, estamos en una tremenda tensión que muchas veces se revela, ¿no? Con dolores corporales, dolores de cabeza, fatiga, acelera, ¿no? Los latidos del corazón, muchas veces mareos, palpitaciones, falta de aliento, transpiración. Hay mucha gente que transpira mucho, ¿no? Siempre están con sus manos muy frías o muy sudadas. Esos son síntomas de una persona que está sufriendo un trastorno de ansiedad. La dificultad para concentrarse también es un síntoma muy, muy fuerte. Y ataques de pánico, ¿ya? No logra quedarse en determinados lugares, tienen determinadas fobias. Entonces son situaciones que nosotros debemos tener puesta nuestra atención, ¿no? Y no es difícil, digamos, para yo es muy fácil yo identificar cuando una persona está viviendo un trastorno de ansiedad generalizado, ¿sí? Yo tengo esa facilidad muy, muy clara de identificar a esta persona, ¿no? Que es algo diferente de una depresión. ¿Sí? Nosotros no podemos, digamos, confundirnos también, porque son síntomas muy parecidos también. La ansiedad se manifiesta mediante la congoja, incertidumbre, ya sea cercana o futura, o puede ni siquiera suceder. Eso quiere decir que nuestra preocupación, nuestro cerebro está canalizado en algo que posiblemente no va a suceder, ¿no? No va a suceder lo que tanto pensamos, lo que tanto imaginamos, tememos. La mayoría de la ansiedad está basada en un temor de un futuro que no va a pasar, ¿sí? Que no va a suceder. Solo existe en nuestra mente. Cuando yo me enfermé, yo les dije, ¿no? Al principio de la clase que temía mucho lo que iba a pasar con mi vida. Claro, lo primero que vino fue que yo iba a morirme. Bueno, me voy a morir. Y ahí empezó a pensar todo en mi mente, ¿no? Y todos los neurotransmisores empezaron a enviar informaciones equivocadas y nunca llegaba la serotonina, dopamina a mi cerebro, ¿no? Y la ansiedad siendo activada todo el tiempo por la amígdala, ¿no? Entonces, la mente, la palabra del Señor nos dice que es el primer campo de batalla y por eso debemos cuidarla, ¿no?
Y aquí terminamos diciendo, pero los síntomas son reales, física y emocionalmente, y pueden ser dolorosos. ¿Por qué pueden ser dolorosas? Porque dependiendo de la tensión, de la ansiedad que estamos viviendo, puede surgir hasta dolores musculares también, ¿ya? A veces la persona está bajo tanta ansiedad, bajo tanto estrés, que necesita ir ahí a un terapeuta, ¿no? O recibir un masaje corporal porque no logra dormir en la noche, porque se pone de una posición, le duele, o se pone otra, le duele, ¿no? Porque es algo realmente muy probado científicamente que la ansiedad provoca muchos dolores físicos, dolores en el estómago, malestar, ¿cómo puedo decir? Intestinales, a veces vienen con diarreas. Entonces son muchos factores en la salud que puede ser hasta ser mal diagnosticado porque no pasan de enfermedades psicosomáticas ocasionadas por la ansiedad. Algunas veces la imaginación produce la enfermedad y es frecuente que la agrave. Muchos hay que llevan vida de inválidos cuando podrían estar buenos si pensaran que lo están. Es grave, ¿verdad? Es muy grave. Eso quiere decir que cuando nosotros pensamos, ¿no? Eso se vuelve realidad en nuestras vidas. Así que lo que yo dije, hay que dar un giro de pensamiento en nuestro cerebro. Si yo estoy pensando que yo estoy enferma, que yo voy a morirme, yo tengo que canalizar de una buena manera mis pensamientos que si yo estoy enferma, pero yo necesito cuidados médicos, que yo me voy a sanar, ¿sí? Eso es cambiar el pensamiento. ¿Qué ven en esta imagen? ¿Ah? ¿Qué piensan? Aquí hay un hombre boxeador luchando con sus propias sombras, ¿verdad? Aquí quiere decir que yo estoy luchando en contra de mí mismo. Mi peor enemigo soy yo, mis propios pensamientos. La Biblia tiene muchas promesas en relación al temor, la aprensión y la ansiedad. El Salmo 23:4 dice que la compañía divina en medio del dolor y la ansiedad. En Proverbios 4:1-33, escuchar a Dios nos da seguridad. ¿Por qué escuchar a Dios nos da seguridad? Porque Dios es fuente de vida, ¿no? Él es el pan que nos alimenta. En Ageo, capítulo 2:5, el Espíritu Santo nos conforta y elimina el temor. En 1 Pedro 3:14, somos felices cuando sufrimos por causa de la justicia. 1 Juan 4:18, el amor derrota el temor. Isaías 4:10, la compañía de Dios nos libera del temor. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. El amor de Dios echa fuera nuestro temor. Independiente de cuál sea nuestro temor, si nosotros estamos enraizados en el Señor, si nosotros estamos bien plantados en el Señor, el verdadero amor echa fuera el temor, independiente de cuál sea en nuestras vidas. Jesús y la ansiedad. Consejo de Jesús dados en el Sermón del Monte para vencer la ansiedad y el temor. Vamos a ver allá, ¿no? En Mateo, capítulo 6, del 25 al 33. Iris, ¿tenés una Biblia? ¿Puedes leerlo, porfa?
el versículo 25. Un segundo. Ya. Perdón. Mateo 6. 25 al 33. Primero el versículo 25. 6, 25 a 23, ¿no? Ujú. Puedes leer solo el 25 ahora. Ya. Perdón. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ujú. ¿Qué eso quiere decir? Que no nos preocupemos, ¿ya? Que no nos afanemos, pero que sí tengamos una perspectiva de la vida. Eso quiere decir que lo importante es que yo viva ahora, que yo crea, que yo disfrute el ahora. Uno de los problemas más graves y que más profundiza una persona en la ansiedad es no valorar el poder de la hora. El presente tiene su importancia. Y una de las cosas que yo estaba hablando hace unos días con, creo que era con Sara y con, creo que era con María Elena y Betty, si no me equivoco, es que uno de los motivos más graves de la ansiedad es que nosotros no disfrutamos lo que estamos viviendo ahora. Yo tengo una frase muy clásica en mi vida que es viviendo la vida a colores, ¿sí? Viviendo la vida a colores. ¿Qué quiere decir? No es que yo estoy pasando los problemas por alto, no es eso, pero sí yo he aprendido a disfrutar cada minuto de mi vida. Yo entiendo y proceso cada situación que tengo, pero yo doy el valor que realmente tiene. Porque si yo me canalizo solamente en los problemas, yo voy a perder la oportunidad de sentarme a la mesa, voy a olvidar el poder que tiene el sentar en la mesa, el significado que tiene en la mesa, que es la comunión, que es disfrutar de las compañías, de la familia, de los amigos, ¿entiendes? Voy a perder la oportunidad de ver los colores de las plantas, de ver la diversidad que Dios ha dejado, digamos, en las flores, de ver cómo escribe un lapicero, ver que una persona ha tenido una creatividad. El poder de ahora es algo liberador, gente. El poder del presente nos da una perspectiva de días mejores. No podemos afanarnos por el futuro. Ahí Mateo nos dice, ¿no? ¿Por qué preocuparnos con lo que vamos a vestir o con lo que vamos a comer? No, simplemente debemos confiar, ¿entiendes? Disfrutar lo que nosotros tenemos ahora. Ahora, si yo tengo Adriana a mi lado, ¿sí? Si yo tengo mañana 10 personas más a mi lado, no me importa. Lo que yo tengo que hacer ahora es disfrutar la presencia de ella que tengo ahora, valorarla ahora, no afanarme, no preocuparme con lo que viene mañana, porque eso nos impide de ver la gloria de Dios presente en nuestras vidas. El versículo 26, Iris, al 28, por favor. Sí. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afana, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. ¿El 29 también o no? Solo hasta el 28. Ya. Puedes leerlo de nuevo, Iris, porque se corta un poco aquí. Ya. Tengo que admitir uno. No, creo que ya no. Okay. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No os valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Qué bello, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender en estos versículos, en estos 2 versículos, no 3 versículos, más bien? Gente, debemos apreciar lo sencillo. Lo más sencillo es lo más bello, ¿sí? Lo más sencillo, lo más puro. Ya a veces nosotros dejamos que las cosas no se nos pasan muy despercibidas en la vida porque estamos muy preocupados con lo que viene, con que vamos a hacer o que vamos a comer. No nos preocupemos con eso, ¿sí? Aprendemos a valorar lo sencillo, lo que el Señor nos permite. Tenemos ojos para ver, para apreciar. El versículo 27, por leerlo para mí, Iris, solo el 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Al afanarse, ¿qué vamos a aportar para mejorar? ¿No? ¿Qué solución vamos a dar si estamos afanados o angustiados, si estamos bajo todas las emociones que nos está trayendo aquí, ¿no? Nos permitiendo vivir la vida, todas esas adrenalinas que nos pide que tengamos. ¿Qué vamos a hacer con nuestra angustia? ¿Qué solución la angustia va a traer a nuestros problemas? Nada. La angustia no nos ayuda, la ansiedad no nos ayuda, sin embargo, nos perjudica, nos impide, ¿sí?, gozar de la alegría. Versículo 33, Iris. Y tú puedes leer el 34 también, por favor. Perdón, estaba todavía en mute. Ahora sí me escuché, creo, ¿no? Sí, ahora sí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿En qué nosotros debemos dar prioridad en nuestras vidas? ¿Qué es lo que dice el versículo 33? Primero buscar, ¿qué? El reino de los cielos. Esta debe ser nuestra prioridad. ¿Qué dice el Señor sobre ti? ¿Qué es lo que la palabra del Señor habla sobre mi Nubia? Yo soy la niña de los ojos de Dios, ¿sí? Yo no puedo preocuparme con lo que me va a decir mis amigos, qué piensan mis amigos acerca de mí, o lo que va a decir, que va a hablar la maestra del colegio, ¿sí? Yo tengo que preocuparme por mis tareas, sí, porque es mi responsabilidad como estudiante, pero eso no puede generar mucha ansiedad como una expectativa, porque lo que piensa esa persona es más importante para mí, ¿entiendes? Pero la prioridad de nuestras vidas es el reino de los cielos, cultura de los cielos. Y el versículo 34, que es vivir un día a la vez. ¿Recuerda lo que yo dije? Vivir la vida a colores, disfrutando el ahora, ¿sí? No perder la oportunidad de compartir con las personas que están en tu entorno. ¿Entiendes? Es aprender a disfrutar el sabor del helado, ¿sabes? No es comer con esa ansiedad, ¿entiendes? Solo por comer, porque tu mente está tan acelerada. No es eso, pero es agarrar el helado y ponerlo, ¿sí? Decir, wow, qué sabor increíble, cómo lo han hecho, ¿sí? Cómo el Señor es tan creativo en crear, digamos, la frutilla, y cómo el Señor ha compartido su sabiduría de que el hombre pueda sacar de la frutilla un helado. ¡Wow! ¡Qué bendecido soy yo de poder estar disfrutando de este helado! Gente, vivamos un día a la vez en nuestras vidas. Valoramos el ahora. Dejar que el mañana el Señor nos va a permitir vivir.
Aquí yo puse una frase muy conocida, ¿no? Solo debemos vivir un día a la vez y si nos mantenemos en comunión con Dios, Él nos dará fortaleza para soportar lo que traerá el mañana. Es muy cierto. Si nosotros aprendemos a vivir un día a la vez y tenemos comunión con Dios, Él nos dará fortaleza para soportar lo que traerá el mañana. Eso quiere decir que en el Señor podemos todas las cosas, porque somos más que vencedores en Cristo que nos amó. Aquí tengo, ¿sí?, unos porcentajes que podemos decir, ¿no?, cómo se concentra la ansiedad. 50% de los eventos nunca sucederán, como yo dije. El 25% de sucesos del pasado. Entonces, quiere decir que el 25% de las personas que están viviendo en ansiedad es por algo que ha pasado en un pasado lejano o reciente. Ya 10% de críticas no confirmadas. Eso quiere decir que yo escuché que alguien habló, ¿no? O bueno, hubo esa crítica, pero ¿es algo confirmado o es una preocupación? Estás perdiendo tus energías, estás sufriendo por algo que no es confirmado, ¿ya? 10% acerca de la salud, muchos de ellos solo rumores, ¿sí? Fue lo que pasó conmigo, ¿ya? Todos tememos toda clase de cáncer, ¿no? Y cuando una persona escucha que tal persona está con cáncer, automáticamente nuestro cerebro ya se acelera y piensa, wow, Señor, guárdala, ¿ya? Porque siempre pensamos que esa persona puede morir, ¿no? Entonces, es algo muy, muy serio que nosotros debemos cuidar y empezar a tomar pasos de verdaderos cristianos, ¿no? Manejando bien nuestros pensamientos. 5% de los problemas reales que tendrán que afrontar. Eso quiere decir que estamos preocupados con algo que aún ni sabemos qué es lo que va a pasar, ¿entiendes? Pero sí, como quizás Iris me llamó y me dijo, Nubia, por favor, ora porque mañana tú tienes que ir allá en el comando de policía que pidieron que fuera, ¿ya? Y ahí yo ya empiezo, ¿no? A pensar y a estar ansiosa porque simplemente recibí una llamada a pasar en la comisaría, ¿no? Entonces son cosas reales que tendrán que afrontar, pero muchas veces de ellas no sabemos qué son. Y consecuentemente hay que evitar angustiarse innecesariamente. Esto quiere decir mantener la calma y buenos pensamientos. Venciendo la ansiedad, el valor, la esperanza, la fe y la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fortaleza para el alma. El corazón alegre es una buena medicina. Amén. Amén. Quiero dar unos 5 minutos, que tenemos 10 minutos. 5 minutitos más para algunas preguntas. Si tiene, Iris, puedes ver quién alza la mano, si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar algo. Puede levantar la mano en la opción de, si va al botón de participantes en su pantalla. Dante Sánchez. Dante Sánchez. Aquí. Déjame ver, Dante Sánchez. Toma tiempo. Hola, Ahora te escuchamos. buenas noches. Sí, muchas gracias por su conferencia. Bueno, solo quería preguntarle algo. Bueno, yo sufro de ansiedad desde niño, aunque no me daba cuenta.
creo que han pasado más de 15 años, quizás o más, y pues estos últimos 5 años han sido muy difíciles. He tratado también con psiquiatras, psicólogos, de todo, pero últimamente me estaban diciendo o los pastores mismos que esto podría ser un problema espiritual también, o sea, puede ser un problema, espíritus malos del enemigo, así. También podría haber esa probabilidad, ¿verdad? Sí. Es Dante, ¿no? Hola, Sí, Dante, mucho gusto. Generalmente los problemas de ansiedad, la mayoría de las personas que he escuchado y que he podido compartir un poco de sus vidas, han sido generados por situaciones de traumas en su niñez. Algunas de ellas aún mismo durante la gestación, ¿no? En el vientre de la madre. Todo que empieza físicamente, que no es bien tratado, que no es cuidado, que no es acompañado de una manera como debe ser, puede llegar a alcanzar no solamente la parte emocional, en este caso, puedo estar viviendo con una situación de ansiedad muchos años, pero puede llegar a alcanzar lo que es espiritual también. Como el espiritual puede llegar a afectar lo que es el emocional y el emocional pasar al físico, que es lo que nosotros llamamos, son las enfermedades espirituales, ¿no? Y cuando está en la área emocional, que son las psicosomáticas, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decirte es que hay sí un Señor que trae revelación en nuestras vidas y que donde abundó el pecado, superabundó la gracia de Dios sobre nuestras vidas. No quiero decir que está sufriendo por ansiedad porque está bajo consecuencia del pecado, no es eso, ¿sí? Pero lo que yo quiero decirte es que buscar el Espíritu Santo de Dios, llenarte más de la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice que donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad, ¿entiendes? Entonces, mientras más tú llenas tu mente con la palabra de Dios, más libertad y más luz, ¿sí? Tus emociones van a estar recibiendo y va a estar siendo sanado, ¿sí? Pero yo nunca aconsejo a las personas que se canalicen solamente el espiritual, pero que busquen profesionales que puedan ayudar, ¿sí? Y yo, en lugar de aconsejar que busque un psicólogo, un psiquiatra no cristiano, busque un cristiano que tenga el entendimiento del poder sanador y restaurador de la palabra de Dios también, ¿sí? Pero es verdad, puede empezar el físico y terminar el espiritual, como el espiritual terminando en el físico, ¿sí? ¿Alguien más? Sí, sí, ahí escucho ruido de fondo, gente conversando. Es iPhone, Ingrid, creo que de Estados Unidos, tiene una pregunta. Ahora te escuchamos, Ingrid. Hola Nubia, bendiciones. Hola Ingrid, gusto verte, ¿cómo estás? Muy bien y me encantó mucho la enseñanza. Tú sabes que eso siempre ha sido de bendición para mí. Amén. Sí, te Y, extraño por acá. y fíjate, quería hacerte una pregunta. Ajá. La ansiedad se puede transmitir, ¿no? Sí, puede ser algo, El entorno. sí, puede ser algo pasado desde tu entorno. También puede ser algo patológicamente hablando de la familia, ¿sí? Como yo decía Dante, ¿no? Cuando algo se convierte a algo espiritual, es lo que nosotros podemos decir que puede tener una percusión, ¿no? ¿Qué se dice? Sí, percusión espiritual, ¿no? Eso son las maldiciones generacionales, que no vamos a entrar en ese tema ahora porque es otro tema, pero sí puede ser algo también de tu entorno familiar, de trabajo,
Y eso puede pasar de una persona a otra porque es algo que puede contagiar también, ¿no? Sí. Y la cura no se puede transmitir como se transmite la enfermedad. ¿Cómo así? Que, por ejemplo, la ansiedad, la Biblia nos da como, puede decir, como medicina para ir saliendo y mejorando. Pero, te decía, la ansiedad en un entorno, en tu entorno, aunque tú apliques la medicina, no puedes decir eso a tu entorno. Bueno, cuando hay situaciones así, lo que uno tiene que hacer por su bienestar emocional es alejarse del entorno que le ocasiona la ansiedad. No solamente ser medicado, digamos, uno hacer terapias emocionales, estar frente a un profesional cada semana o 3 veces por semana le va a ayudar a uno, pero cambiar también de su entorno, eso puede llevar también, digamos, que tú puedes salir de ese estado de ansiedad con 3 veces más rápido también, ¿sí? Pero más que todo, yo siempre acostumbro decir, ¿no? Que no lo que yo acostumbro decir nomás, pero lo que dice la palabra del Señor, reconocer dónde está el raíz, ¿no? Espiritualmente nosotros sabemos que el raíz de la ansiedad es el pecado, pero ni siempre yo he cometido un pecado en mi vida para que yo tenga los frutos, ¿no? En ese caso, la ansiedad en mi vida. Entonces, debo identificar también. Entonces, si tú identificas que el entorno de tu ansiedad es el raíz para ella, entonces tienes que salir de ahí. No ser solamente medicada, no solo tomar medicinas para dormir en la noche, porque ese no es el camino, pero sí identificar y trabajar el raíz. Muy bien, tenemos a alguien más con una pregunta. Vani Dani. Ahora les escuchamos. Bueno, buenas noches. Me escucho, ¿verdad? Sí. Bienvenida. Bien. Soy Vanina de Argentina y lo que me llama mucho la atención, ¿no? Es que a través de, y esa es mi incógnita, no sé si me podrán aclarar un poco la idea, es que a través de un trauma, ¿no? Ya sea allí en el vientre de la madre o en la niñez, ¿sí? Puede ocasionar, ¿no? Esta ansiedad, ¿verdad? Sí. Esto también puede llegar a provocar, ¿no es cierto?, lo que hoy está tan de moda, ¿no? Que es el llamado Alzheimer. Ajá, Es sí. la pérdida de conciencia actual, ¿no? Porque es como que la persona vuelve, ¿no? A su niñez, Sí. allí a compartir con los padres y todo esto relacionado. Sí. Es que cuando pasan traumas, digamos, ¿no? En el vientre, eso está en el alma, ¿no? ¿Y cómo puede pasar, digamos, ¿no? Un niño, digamos, ¿no? Un embrión, ¿no? Ya esté ahí siendo engendrado, ¿no? Con lo que es ansiedad? ¿Qué puede ocasionar? Un ejemplo, que la madre discute ahí con su pareja, su esposo, ¿no? Y eso le genera mucha ansiedad por el esposo irse de la casa. En los días de hoy, ¿no? Muchos están acostumbrados a bloquear el otro en sus redes sociales. Eso genera mucha ansiedad. Imaginen una mujer embarazada con el embrión recibiendo todas estas cargas, ¿no? Todas esas emociones, ¿no? Ahí en su cuerpo, ¿no? Siendo aún formado. Entonces, el alma de ese bebé ya nace con ese trauma, ¿no? Y mientras va creciendo, después que nace, que va creciendo, vienen las reacciones, ¿sí? Y cuando
empieza a ir a psicólogo, muchas veces a psiquiatra. Ni siempre las medicinas van a solucionar, porque no es algo físico, no es algo fisiológico, ¿entiendes? Es más allá, ultrapassó ya esa área, ya es algo espiritual que necesita literalmente de una revelación del Espíritu Santo de Dios. Pero quiero decir una cosa, Wani, que yo he visto he tenido mucha experiencia con el Señor, el cual nosotros oramos, entregamos nuestras vidas en el altar de Dios, la vida de la persona que está recibiendo consejería, clamamos que venga el Espíritu Santo de Dios trayendo luz en las áreas ciegas, ¿no? a las áreas dañadas de esta persona, que destape ahí lo que está tapado y que traiga revelación donde ha sido el daño y que ha sido ocultado, que ni siempre nosotros recordamos cuál fue el trauma. Y el Espíritu Santo de Dios ha traído mucha revelación y hoy son gente que están muy diferentes, se entienden, con tremendos ministerios, rescatando también otras personas para la gloria de Dios. ¿Entiendes? Y eso yo no hablo solamente de cosas que he vivido yo, pero el ministerio hablando, no solamente como Santa Cruz o Nubia, pero muchos compañeros de la base, como de otras bases de Jucum también, y otros ministerios de consejería también, como el alfarero, que yo he escuchado muchos testimonios tremendos de lo que Dios está haciendo allá, ¿no? Entonces, no es porque yo soy psicóloga de profesión que yo debo dejar el espiritual de un lado o dejar el espiritual y olvidar la parte realmente patológica, ¿sí? Ni toda ansiedad es espiritual solamente, o toda ansiedad es patológicamente explicada, ¿entiendes? Yo siempre busco dejar, digamos, ahí una apertura a entender lo que hay ahí y que el Señor traiga revelación. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Nubia. Un tema que puede ser muy extenso, que tiene muchas ramificaciones, muchas áreas en las que podemos enfocarnos, pero agradecemos mucho tu corazón dispuesto a dar. Quizás puedes dejar de compartir tu pantalla, así nos vemos todos. Y sí, la verdad que es de mucha bendición lo que has compartido en esta noche. Y espero que Dios haya hablado al corazón de muchos de ustedes y que esto les dé una salida. Esto les muestre una salida para cómo dejar la ansiedad, cómo salir de la ansiedad. Y sobre todo, la palabra clave que compartías, ¿no? Depositando toda nuestra ansiedad sobre Él, el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, en la carta de Pedro. Así que muchas gracias, Nubia. Si hay gente que tiene preguntas, tiene nuestro número. Si hay gente que está luchando, si tiene alguna situación por la cual necesita oración, tiene nuestro número de WhatsApp. Escríbanos, llámenos. Tenemos gente que está dispuesta a orar por ustedes, a darle una palabra de ánimo.